también eso sí se pregunta bastante. Entonces, pues eh, voy a decirles, ¿no? Que es al final las cosas más importantes, las más claves, ¿ya? A ver. Bueno, listo. Acá tenemos dos, 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 am, dos imágenes, ¿no? Dos imágenes y en una, obviamente, se ve el ácido isquémico, que básicamente es que un trombo o hay algo que finalmente tapa una arteria. Entonces, como se dan cuenta, los glóbulos rojos no pueden pasar, ya no pueden pasar. Entonces, pues eso es lo que finalmente dificulta al cerebro para que se nutra. Luego tenemos el ácido hemorrágico, que básicamente ya está en la destrucción de la pared de una arteria, que básicamente es lo mismo, ¿no? Sale sangre y bueno, como sale sangre, pues al final tampoco se nutre el cerebro porque no hay no hay oxígeno, no hay el intercambio de oxígeno CO2 y pues por eso ya no puede nutrirse. ¿Ustedes saben cuál es el más común de estos dos, de casualidad? Porque hay uno que es más común por bastante. Bueno, el más común es el ácido isquémico por bastante, ¿ah? Por bastante. Y existen algunas cosas, no hay escalas. Hay escalas que, por ejemplo, una es la de Cincinnati y otra es escala FAST. ¿Y por qué se llama FAST? Pues es algo que que está en inglés. F de face, porque hay desviación de la comisura labial. Arms de los brazos, porque apenas el paciente quiere levantar los brazos se le cae. Speech del habla, porque el habla, el paciente pues empieza a comunicarse de manera incorrecta. Y time, y la T, perdón, de time, porque es algo que es bastante, que se tiene que hacer con tiempo, no tenemos que actuar con velocidad, ¿no? Y ahora, ustedes me preguntarán, Alessandro, ¿cómo puedo diferenciar estos dos? ¿Cómo los puedo diferenciar? Bueno, acá no hay ni una forma de diferenciarlos mediante los ojos, que es básicamente lo que siempre les digo, no hay ni una forma de diferenciarlos mediante los ojos, pero hay una forma y es a través de una toma. A través de una toma esto sí se puede diferenciar y todo esto se tiene que trombolizar en ay, menos de 40.000. Aquí está. Menos de 40.000 es lo ideal, pero hay una ventana terapéutica mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, creo que este es 85%, que fue lo que les pregunté, y este es 15%, ¿ya? Este es más por bastante. Yo nunca he visto este, sinceramente, más he visto este, sorprendentemente. Si la presión es alta, cuando tenemos una CV, no debemos bajar la presión, porque no se sabe si es isquémico o si es hemorrágico. Si se baja la presión, por ejemplo, en un isquémico, el área de la parte del cerebro muerto, este, eh, aumentará, ¿no? Y el área salvable, que podemos todavía profundir, va a disminuir, porque baja el flujo sanguíneo y el cuerpo eleva la presión arterial para tratar de vencer la oclusión, ¿no? Para que todas las arterias colaterales se llenen y puedan mantener más el tiempo vivo el cerebro, ¿no? Y solo debemos de bajar la presión, súper importante acá, porque esto ya es más de UCI, creo. Solo debemos bajar la presión cuando la presión es mayor de 220 sobre 120. Ahí solo debemos de bajar la presión porque finalmente puede ocasionar sangrados y
puede ocasionar sangrados y estos sangrados pueden finalmente eh, hacer que pues eh, haya un metabolismo anaerobio, ¿ya? Porque básicamente no está llegando oxígeno, ¿no? Entonces no llega oxígeno y entramos en un metabolismo anaerobio, que más adelante vamos a ver la cascada de la isquemia, ¿no? Entonces la saturación baja, metabolismo anaerobio, aumenta el área de la muerte del cerebro, y si la temperatura aumenta, acelera el metabolismo y aumenta también todo, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado en esta parte, ¿no? Ahora, aún no estoy tan seguro, pero creo que todavía no se sabe si es recomendable o no el ángulo de la cabeza, ¿ya? Cuando hay un ACV. Aún no se sabe. Sinceramente no he visto que la gente, bueno, los doctores o médicos, lo que sea, tomen papel en esta parte del ángulo de la cabeza. En un TEC, por ejemplo, en un traumatismo, esto sí es súper importante, ¿ya? Primero debemos de asegurar que el paciente no se tore con su propia lengua. Entonces, como les comento, no hay manera de saber si es hemorrágico y isquémico con la clínica. Siempre se requiere imágenes. Entonces, el índice, vamos a ver esto isquémico, hemorragia intracraneal y enfermedad vascular cerebral. Y bueno, aquí está lo que les había dicho, ¿no? La enfermedad vascular, básicamente. Todo lo que tiene que ser ACV. El hemorrágico, conocido como derrame cerebral, representa el 15% y se clasifica en hemorragia cerebral o parenquimatosa y la subaracnoidea, que es el HCA, bien conocido. Ya lo sabíamos, causado por la ruptura de algún vaso. Aquí está. Esta sangre, creo que al final puede hacer efecto de masa, como les comento. Se acumula, se acumula, se acumula y el cerebro se derrite para abajo, ya, por el agujero magno. La parte isquémica ya es más un trombo, ¿no? Y se conoce como infarto cerebral, que está justamente el 85%. Acuérdense que ese es el más común, ¿ya? Y se clasifica en varios, ¿ya? Hay una escala, no sé si es una escala o es una creo que es clasificación, ¿no? Ahí me confundí, es una clasificación que se llama clasificación TOAST, ¿ya? Y básicamente se clasifica en esto, en aterotrombótico, es decir, que un ateroma se desprenda y se convierta en un trombo y al final pues obviamente ocluye, ¿no? Cardioembolismo, que ya me acordé. Si ustedes ven una persona mayor de 30 años que tiene un cardioembolismo, en lo que puedes pensar más es en un FA, en una fibrilación auricular, porque esta hace que finalmente se generen estos émbolos en el corazón y al final migren al cerebro. Pero si tú ves una persona que es menor de 15 años, tú ya no piensas en un FA. Lo que vas a pensar es en un FOP, que básicamente es el foramen oval permeable. El foramen oval es un agujero primitivo, por términos embriológicos. Este se debe cerrar al momento de que naces, ya no debe estar ese foramen oval, porque si bien nos acordamos, el corazón en un principio cuando nos empezamos a formar como personas, no tiene una división, no se divide en aurícula izquierda, aurícula derecha, hasta ahí no, hay solo aurícula y hay solo ventrículo. ¿Ya? Mientras va pasando el proceso, hay varias cosas, ¿no? Se empiezan a formar aurículas, se empiezan a formar ventrículos, y hay algunas cosas en todo el mundo embriológico que en un minuto pueden, en un segundo, obviamente, del pasado, por ejemplo, cuando estás desarrollándote intrauterinamente, pueden servirte, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabían, pero al principio nosotros tenemos los intestinos afuera. Ya hay el saco vitelino que básicamente el intestino sale por un momento para que se desarrolle el hígado, porque el hígado es bastante grande, ya, pero al final regresa. Entonces acá el foramen oval permeable es algo que finalmente pues no ha salido bien. El infarto lagunar, que básicamente se llama lagunar por su laguna, más adelante lo vamos a explicar. El infarto inhabitual,
que básicamente ahí ya tenemos varias, ¿no? Disección aórtica, etcétera, un montón, ya, también están nombradas. Y finalmente el indeterminado. Y por ejemplo, si alguien te dice, por ejemplo, escuchen bien claro, ¿va? Te dice el paciente de 30 años que tiene fibrilación auricular y aparte de ello cuenta con hipertensión arterial y a través de un Doppler se le ve la aterosclerosis. La aterosclerosis. Tú ves todo esto y dices, pucha, y al final sufrió una CVA. A eso ya te lo dicen. Entonces tú dices, tiene FA y tiene aterosclerosis, lo que tienes que decir es algo indeterminado. ¿Por qué? Porque son de dos o más causas. Cuando es indeterminado no se puede saber la causa porque tiene dos o más factores de riesgo que son los que les acabo de avisar. Entonces así se clasifica el ACV. Este, y bueno, obviamente tenemos que saberlo, ¿no? Y acá, bueno, básicamente lo que más les he dicho, ¿no? Trastorno área localizada en el cerebro de manera transitoria o permanente como consecuencia de daño en los vasos sanguíneos. Bueno, es una enfermedad bastante común, ¿ya? Este, por ejemplo, y también es bastante, bueno, no sé si bastante, porque la mayoría de veces se puede curar, pero es incapacitante, ¿ya? Porque de 10 ACVs, uno va a ser permanente, ¿ya? Entonces eso es algo elevado en medicina, ¿ya? Y los ACVs isquémicos normalmente fallecen porque estos llegan a ser extensos. ¿Y por qué? Por ejemplo, si tapa nuestro isquémico, nuestro ACV isquémico, la ACM, pues, o la arteria carotida interna, obviamente, nuestra arteria carótida interna completamente, pues esto se llega a ser bien extenso, ¿ya? Entonces es por oclusión y puede ser por aterombosis, aterotrombosis, que le dije, placas de ateroma se desprenden y dan, ¿ya? Y el hemorrágico también son por diosetiologías grandes. En jóvenes son probablemente MAPS, ¿ya? Son MAPS, que son malformaciones arteriovenosas, ¿ya? Y también puede ser por la hipertensión, que ese es en adultos en masa, la hipertensión en adultos, ¿ya? Y finalmente, en adultos mayores vendría a ser la hemorragia lobar, ¿ya? La angiopatía amiloide, son placas amiloides, ¿ya? Y bueno, por datos más interesantes, por ejemplo, es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad. Este, bueno, en el Perú es bastante representativa porque, eh, bueno, comemos mal, ¿no? Obviamente la dieta del Perú es bastante rica en carbohidratos, en grasas, no es lo mismo a estar con una dieta mediterránea, ¿no? Donde se suele consumir bastante ensalada, ¿no? La letalidad es bastante grande, como les digo, y bueno, eso en cuanto a epidemiología y nada más. Y acá tenemos una parte del estudio isquémico, que estamos viendo más. Y acá lo puse, ¿no? Según OMS, la incidencia de la ictus a nivel mundial es de 200 casos y 100.000 habitantes por año, segunda causa de muerte en el Perú, principal causa de discapacitante, como les había dicho. Y una de cada 6 personas tendrá un stroke en su vida. Es un dato alarmante, pues acá somos tres, ¿ya? Si llegan tres más, posiblemente uno es de nosotros pueda tener, ¿no? Y finalmente, este stroke, como les había dicho, es 85% de todos. Y esta es una enfermedad que es más común en varones. Acá justamente sale, ¿no? Y ya, bueno, acá justamente hay un reloj para que se den cuenta, porque pues depende, el tiempo es importante. Ya más adelante lo van a ver por qué, porque la fisiopatología se explica súper bien por qué es importante. Y ya, bueno, eso básicamente, ¿no? Los sobrevivientes, justamente acá hay un dato bastante curioso. 30% van a ser dependientes, 20% van a tener ayuda para deambular y 16% van a estar cuidados de enfermería. Si sumamos todos estos 30 más 20 más 16 sale pues 66. ¿Ya? Entonces básicamente para que se den cuenta de la gravedad. ¿Ya? Y bueno, otra imagen que nos grafica bien entre infarto y hemorragia.
Y aquí está la parte más interesante. Ya la parte es mucho más interesante. Existen factores de riesgos, modificables y no modificables. No modificables, la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Ustedes ya saben, ¿no? El sexo masculino. Ictus previo también es un factor de riesgo. Antecedentes familiares también. Condiciones genéticas, como les había mencionado. Y la raza, mayor riesgo la negra. Normalmente la raza negra tiene mayor riesgo en todo lo que es cardíaco. ¿Ya? Todo lo que es cardíaco. Y finalmente los modificables, ¿no? La hipertensión arterial, este creo que es el número uno, más en el Perú, la mayoría de personas que tienen, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, el tabaco, el alcohol y las drogas, y cardiopatía emboligénica. Acá lo que les puse, la fibrilación auricular, las prótesis, la estenosis, el infarto del miocardio, la endocarditis infecciosa, estenosis carotidia, ateromatosis del callado aórtico, del callado de la aorta, justamente de ahí se puede desprender, síndrome de la apnea del sueño, esta sí no la sabía, por ejemplo, sedentarismo, que básicamente influye a eso, ¿no? A la obesidad, el uso de anticonceptivos orales, y eso fue lo que te dije ayer. Ayer les puse como un ejemplo, ¿no? Les dije, mi paciente es mujer y empieza a usar anticonceptivos, ¿no? Obviamente para protegerse, ¿no? Y al final acaba con una CV, pues yo puedo pensar qué es eso, ¿no? Porque eso te da un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? No tienes que saber mucho para saber eso. Sabes que te da un estado de hipercoagulabilidad y lo primero que piensas es, de frente, se le ha desprendido un émbolo y ya está en su cerebro y etcétera. Se te viene lo peor, obviamente, ¿no? Pero ya lo sabes. Trombofilia y estado de hipercoagulabilidad. Miren, van de la mano, ¿ves? Los anticonceptivos te dan hipercoagulabilidad. Listo, por eso obviamente importa bastante el tipo de anticonceptivos que ingieras y también que sean recetados por un ginecólogo. Ya, es algo bastante importante. Bueno, acá tenemos los factores de riesgo. Y si ustedes se dan cuenta, la hipertensión arterial es el mayor, tanto en el lacunar el 80%, en el aterotrombótico el 90%, el cardioembólico, que a pesar de que no es el mayor, porque acá el mayor es la arritmia cardíaca, si se dan cuenta, pero sigue siendo el segundo ya, porque el cardioembolismo obviamente, no sé qué mucho tiene que ver la hipertensión arterial con el cardioembolismo, ya normalmente lo asociaría algo más cardíaco, ya, pero si se dan cuenta también, tiene bastante porcentaje tiene que ver, bastante porcentaje de etiología, ¿ya? La diabetes mellitus también es un 61%, en un 86% en el aterotrombótico y el cardioembolismo ya baja bastante, ¿no? O sea, los principales son estos dos, ya cuando hablamos de la lacunar y heterotrombosis, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, ya más abajo, la hipercolesterolemia y la hipertriglicemia ya es casi como el tercero y el cuarto, tanto en el lagunar como en el aterotrombótica. En el aterotrombótico, mira, la hipertriglicemia es muy poco probable. En el cardioembólico también es muy poco probable la hipertriglicemia. Y la arritmia cardíaca, que es muy infrecuente en todos, menos en el cardioembolismo, ¿no? Como les dije, para mí debería ser un problema, ¿no? Ya, antes de pasar a la clasificación, todas hablemos del HTA, porque es súper importante, ¿no? Sabiendo que es el más. Bueno, este, se considera que un aumento de mayor de 160 sobre 90 aumenta el riesgo de cualquier tipo de ACV y disminuye el riesgo cuando era menor de 140 a 85. Ahí disminuye el riesgo, ¿ya? Eh, entonces, ahora nuestra meta actual para controlar bien esta HTA y súper importante, es 130 sobre 80, ya es un poco, ligeramente un poco subida del 120-80, si se dan cuenta. ¿Ya? Y la diabetes mellitus es el mayor riesgo en pacientes menores, ojo, de 65 años y en mujeres. Y finalmente, obviamente esto se tiene que encontrar porque una diabetes no medicada por 3 años, una diabetes no medicada por 3 años, el porcentaje de que sufra una CV es de 75%. ¿Ya? Por eso es que es importante esto. ¿Ya? Si la diabetes no se logra controlar, si no tiene cuidado, si no se toma acción,
Si se queda con esto por 3 años, probablemente haga que se dé una segura. Ya. Listo, entonces lo ideal es mantener la hemoglobina glicosilada menor a un 7%. Ya, eso es lo ideal en la diabetes mellitus. Y finalmente la fibrilación auricular, ya que acá no está, pero les había dicho que era importante. La fibrilación auricular se toma más en cuenta cuando el paciente es femenino, ya cuando el paciente es femenino. Y se usan anticoagulantes, como la warfarina, que reduce finalmente el riesgo, ¿no? Si hay un paciente con FA, perdón, se da un medicamento. También se pueden dar antiarrítmicos, isoprolol, amiodarona, se controla la arritmia, también tanto para esto, para la arritmia cardíaca. Y finalmente se da un anticoagulante para prevenir los émbolos, ¿ya? Se da heparina, warfarina, pixaban, rivaroxaban, etcétera. Ya. Todo esto finalmente ayuda a evitar esto, ¿no? Tenemos un problema ya de fondo que podría ser la hipertensión arterial, la diabetes y la FA. No queremos complicarlo más. Queremos que se resuelva ambos. Entonces, para eso ya, pucha, pongo todo esto y de frente. Y lo que les dije acá, la clasificación todas. También la aprendí de memoria. Esa es la clase que más estudié cuando llevé fisiopatología. Y recomiendo que se la aprendan de memoria. Por ejemplo, yo me la aprendí sin saber que era común. Cuando llegué al REA, veía esto a cada rato. Y como les dije, siempre veía hemorrágico, nunca vi isquémico. Eso fue lo que me sorprendió. Y apréndanselo de verdad, porque es bastante común ver estas cosas, y más en adultos mayores. Cuando estén rotando por algunos hospitales que mayormente la población sea adultos mayores, esto va a ser común, van a ser problemas ya de la edad, hipertensión, diabetes, etcétera. Y si se dan cuenta, todos los problemas de la edad que son crónicos dan esto. El resultado final, la parte final de la enfermedad es esto, la CV. Por eso es tan común, ¿ya? Porque casi todos los caminos llevan a Roma. O sea, la mayoría de caminos que cogen las enfermedades crónicas por la misma edad llevan a esto, ¿ya? Como se han dado cuenta aquí, en toda la parte de acá, ya se me han dado cuenta. La clasificación TOAST, aterosclerosis de grandes vasos, son, por ejemplo, acá placas de ateroma que se desprende y finalmente producen infartos. El cardioembolismo, ya esto es infartos amplios en arterias principales. Normalmente esto afecta a arterias. ¿Y por qué afecta a arterias principales? Me preguntaron. Pues es un poco de lógica, si se dan cuenta, ¿ya? Porque si es que esto sale del corazón y es muy grande, a lo primero que va a ir son arterias principales. Y ya para meterse a arterias ya más pequeñas no va a poder, porque capaz el émbolo puede ser muy grande, etcétera. La oclusión, perdón, de pequeños vasos, o también llamado lacunar. ¿Ya? Lacunar. ¿Y cómo yo sé que es un lacunar? Esto no lo puedes saber a simple vista, pero lo puedes saber con esto ya, que es el TAC. Ya, lo ves con el TAC y tiene que ser menos de 15 milímetros este infarto, o sea, menos de 15 milímetros. Y se puede ver también con RM y tiene que ser menor a 20, ya, menor a 20. Listo, luego de otras y etiologías, estas otras etiologías determinadas, ¿no? Que ya son menos comunes, pero igual hay, que son las inhabituales, también se pueden llamar. Y finalmente, lo que les dije, stroke de etiología indeterminada. Esta es pregunta clásica ya, porque normalmente te van a poner así varias cosas, si bien se cuenta, te ponen por ejemplo, lo que les dije, cardioembolismo y aterosclerosis. Se pone que el paciente cuenta con estas dos enfermedades, ya, dos o más cosas identificadas. Viene a ser esto. Tú no pongas que es aterosclerosis ni cardioembolismo, porque al final llega a ser esta, ya. También con causas no encontradas, con no causas encontradas, y finalmente con evaluación incompleta, también se puede llegar a determinar que es indeterminado, muchachos, para que lo sepan, ya. Ahora pasemos a la fisiopato. La fisiopato es muy, muy bonita, ahí se lo voy a decir por qué, ya. Porque es como una cascada, es lo más lógico que pueden ver en fisiopatología. Ya normalmente las cosas en neuro
son lógicas, sí, pero cuestan en aprenderse porque si se dan cuenta los nombres son muy raros, ¿no? Son muy difíciles. Por lo menos a mí me costaba, ¿ya? Pero esta etiología, perdón, fisiopatología de acá es súper fácil, ¿ya? Miren, aterosclerosis, inflamación, amiloidosis de jarro, trombosis venosa, finalmente específico del vaso sanguíneo. Origen remoto, por ejemplo, un émbolo cardíaco. Miren, aquí está, por ejemplo, el sitio donador, que podría ser una parte del corazón, y se desprende un émbolo. Viaja, 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 y acá te friega, porque se pone acá y dice, yo no me muevo de acá. Y pues, pucha, se da toda esta parte que ya en- está afectándose, ya. Y finalmente el flujo sanguíneo inadecuado, que esto es disminución de la perfusión, esto ya es mucho menos, pero si se dan cuenta, ¿qué es lo primero que se afecta cuando hay menos flujo? Y esto es importante, no necesitan saber esto ya. Cuando hay menos flujo, ¿qué parte se va a afectar primero? ¿Las que están más cerca a las arterias o las que están más lejos? Las que se demoran en llegar a recibir. Las que están más lejos son las que se afectan primero, porque no reciben sangre suficiente. Entonces piensen ahora, toda la zona que está más lejos del encéfalo, ¿qué parte es? La zona cortical, ¿no? Entonces, si tu zona cortical está afectada, ¿qué es lo que vas a tener? Síntomas corticales. Entonces, ahí, por semiología, tú ya puedes deducir un poco. Todavía no es 100%, pero ya puedes deducir un poco. Le metes una TEAC o le metes una RM y ahí recién ya puedes y al final ya confirmas tu sospecha. Entonces, así es muy fácil. No tienes que saber esto. Si ya ves que obviamente por lógica que las partes de la corteza es la última bueno, no la última, pero la más alejada, son las que se afectan primero. Ahora esto, nuestro encéfalo. Ya, el flujo sanguíneo cerebral normalmente suele ser de 50-60 y algunos dicen 40-80, ¿ya? Por algo tómenlo de 40-80. Y existen algunas cosas, ¿ya? Obviamente cuando disminuye el oxígeno, los nutrientes que llegan a las neuronas disminuyen también el ATP por el ciclo de Krebs. Acuérdense, el ciclo de Krebs, perdón, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, ahí está. Y todo esto ya va con biología. Mira, a mí me encanta explicar porque ya acá se complementa con biología. Para la fosforilación oxidativa, ¿tú qué necesitas? Lo principal, O2. Entonces, el O2 en la fosforilación oxidativa te da ATP. Entonces, esto es necesario. Sí, y cuando hay O2, el ATP aumenta, va a haber más ATP. Y el cuerpo no es tonto, porque el cuerpo sabe también cómo reaccionar sin oxígeno. Esto se llama, ¿qué cosa? Esto se llama la vía aerobia, ya, aero. ¿Por qué se llama aero? Porque hay oxígeno. Entonces, como hay oxígeno, el oxígeno, por ejemplo, en la fosforilación oxidativa, que básicamente esto se encuentra en la mitocondria de la célula, pues genera oxígeno y genera más ATP. Pero no genera oxígeno, recibe oxígeno y genera ATP. Ya. Entonces, justamente ahí se da el intercambio gaseoso, por ejemplo, entre célula y otra célula. Esta célula da CO2, que básicamente lo eliminamos a través de la respiración, y este glóbulo rojo lleva O2. ¿Ya? Y esto es un ciclo que siempre debe haber. Pero si no existe esto, si quitamos el O2, el cuerpo no es tonto. Sabe cómo reaccionar a esto. Entonces, a diferencia de la parte O2, cuando hay O2 ya no lo vamos a llamar aerobia, es anaerobia. Entonces, como es anaerobia, el cuerpo para eso tiene que usar más implementos, por decirlo de una manera más fácil. Ya el cuerpo tiene que hacer más cosas. Entonces, lo que va a dar es lactato. Lactato, mucho lactato, lactato, lactato. Entonces, cuando das lactato, ¿qué es lo que te va a llevar a dar una acidosis láctica? ¿Ya? Ya la acidosis láctica. Pero eso no es lo más grave, con eso puedes vivir. Lo difícil va a ser que a través de esto el cuerpo no va a generar tanto ATP como genera con oxígeno. El ATP va a ser un poco. Entonces, justamente, a menos oxígeno, ya pues te va finalmente a no generar ATP, no te genera ATP, no recibes oxígeno, no funciona el cuerpo, hay disfunción mitocondrial. Y básicamente se logra todo esto de acá, que ven.
¿no? Todo esto de aquí es lo que se genera. Y aquí está acidosis láctico, falla en producción de ATP, metabolismo anaerobio, ácido láctico, se va más glucosa y te da la acidosis. Pero esto no es lo más, ¿ya? La glucólisis durante la crisis química te da la acidosis láctica y el lactato acumulado es neurotóxico, ¿ya? Esta parte vamos a estar más adelante, pero acá se lo estoy diciendo ya como un preview, ¿ya? Porque, por ejemplo, a mí en mi seminario, cuando yo empecé a hacer seminarios en Salaberry, la segunda clase de semiología me preguntaron esto, ya me preguntaron, o sea, preguntó en general, ¿no? ¿Qué era lo más importante? Porque el doctor en ese momento le gustaba ver a nivel micro. Entonces todo esto es micro, ya tú no lo ves, pero en teoría lo deberías saber, porque es biología, ya. La fosforilación oxidativa está en las mitocondrias. Por eso, al final, ¿esto qué te da? Te da una disfunción mitocondrial. ¿Dónde está la mitocondria? Aquí está. ¿Se dan cuenta? Da una disfunción mitocondrial y te da estrés oxidativo. Todo esto es biología. Aquí está el núcleo, aquí están los ribosomas, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que sepan biología, inclusive para a estas alturas. Ya, bueno, continuemos. Es parte del 20% del gasto cardíaco y la tasa metabólica de oxígeno es de 3,5 ml por 100 gramos por minuto y la glucosa es de 65 a 100. ¿Se dan cuenta? Consume bastante el cerebro. ¿Y por qué? Porque es lo principal. ¿Ya? Porque es lo principal. Es lo principal a ver, ¿cómo lo llamo? De nuestro cuerpo, y inclusive yo diría que más que el corazón, ¿ah? Porque el cerebro, a la parte de aquí, en esta partecita de acá, tiene centros. Estos centros te ayudan a respirar. Por ejemplo, cuando se hernia, como les digo, todo esto se va por el agujero magno y los centros de la respiración que están en el bulbo. Yo fallé en esa pregunta, yo pensaba que estaba la protuberancia, pero está en el bulbo, acuérdense. Este pues obviamente se daña y ya no puedes respirar, ¿no? A eso se llama muerte cerebral. Ya. Y por ejemplo, en estos casos de la muerte cerebral, la donación de órganos está permitida, porque básicamente todo tu cuerpo está funcionando bien, lo que funciona es tu cerebro. Lo que no está funcionando es tu cerebro, y es por eso que acá hay un tiempo límite. Por ejemplo, hay como una discusión. Yo lo vi en una serie que veo que se llama The Resident, donde, por ejemplo, estuvieron intentando darle una hora oxígeno a una persona porque había llegado a un paro cardiorrespiratorio, entonces le dieron en una hora y al final lograron hacer que tenga signos vitales. Pero esa hora ha dañado a todo nuestro cerebro porque no llegaba nada de oxígeno, ha dañado a todo nuestro cerebro. Entonces al final la persona quedó en estado vegetal. Entonces, se suele decir que cuando pasa más de media hora sin oxígeno el paciente, ya no es recomendable intentar más, porque al final el paciente va a terminar muriendo porque va a estar solo en estado vegetal, obviamente con el consentimiento de la familia, ¿no? Entonces, por eso cada minuto sin oxígeno en el cerebro es de suma importancia, ¿ya? Y bueno, acá dice que es déficit cuando es de 20 a 40 mililitros por minuto por cada 100 gramos y es daño irreversible cuando hay de 10 a 15 mililitros por minuto, ¿ya? Y hay algo que se llama oligoemia, que acá no le he puesto, no sé por qué. Hay algo que se llama oligoemia, y lo voy a poner acá ya. Oligoemia, que básicamente también se llama déficit, ¿ya? Pero acá se lo puse más fácil y oligoemia es otra palabra, pero para que lo tenga, ¿ya? Esto se llama, en realidad, la penumbra, que son otras palabras que se llaman, y las voy a utilizar obviamente. La penumbra viene a ser de 20 a 40. No, perdón, la penumbra es de 10 a 20. De 10 a 20. De 10 a 20. Y el core, que básicamente es lo que no se salva, es menor a 10. Por ejemplo, acá esta parte de la literatura menciona otro. Estos valores son variables normalmente ya, pero rondan por un estimado número ambos, que son casi similares. Y aquí está, ¿no? Miren, aquí está lo que le he dicho, proporción normal, penumbra y alisquemia, ¿no? Es reversible y se actúa antes de 15 a 30 minutos, ¿ya? Y los tres puntos fundamentales, el flujo sanguíneo cerebral de 60 mililitros, la tensión arterial.
y la glucemia. Esto dan lesiones irreversibles cuando la circulación cerebral baja a menor a 15 mililitros. Y acá se dan cuenta cómo esta parte está siendo afectada, inclusive hasta la corteza, ¿ya? Y acá se ve, ¿no? Se ve acá bastante clarito, ¿no? Que esta parte está más, se ve hiperintenso, ¿ya? Y aquí está la parte en la que quería llegar, ¿ya? Esta parte es la más divertida, porque acá, esto, por ejemplo, a mí me logró, me demoré comprendiéndolo y quiero que ustedes lo comprendan, ¿ya? Acá cuando baja el flujo sanguíneo cerebral, lo primero que tenemos es disminución del ATP. Entonces, esto va a hacer que, que hayan bastantes cosas, tanto en la glía, como en la neurona, como en la microcirculación. Vamos a la neurona. Nosotros tenemos una bomba súper importante, ya que es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y ATPasa no se llama por las puras, ¿ya? ATPasa se llama porque funciona con ATP. Entonces, como funciona con ATP, si no tenemos esto, pues va a dejar de funcionar. Entonces, ¿esto qué hace? Que finalmente no haya un intercambio después de estos productos, ¿no? Entonces, hace una despolarización de membrana. Hay despolarizaciones isquémicas y hay fallo en las gradientes iónicas. Entonces, al final entra sodio, cloro y calcio, etcétera, y finalmente todo eso hace que se dé liberación de glutamato. Ayer hablamos del glutamato, es un neurotransmisor excitatorio que tiene tres receptores, se lo mencioné, NMDA, AMPA y kainato. ¿Ya? Mientras que también hace que se abra la apertura de canales de calcio. Y la liberación de glutamato en la parte de AMPA da la entrada de sodio y la parte de la NMDA da aumento de calcio. Imagínate que estás aumentando calcio por el glutamato y no solo eso, sino que también estás abriendo canales de calcio. Entonces ya estás aumentando calcio demasiado, es descontrolado todo el calcio que está entrando. Entonces todo este calcio va a hacer que finalmente se liberen activación de sintasas, lipasas, proteasas y endonucleasas, que son enzimas que finalmente eh, son enzimas que finalmente lisan, ¿ya? Y no solo eso, por la parte del sodio estamos haciendo que haya más Na, ¿ya? Y da un edema citotóxico. ¿Por qué? Porque en la glía la disminución de ATP hace que también haya la apertura de canales iónicos. Entonces, le aumentamos sodio por parte de la neurona y por parte de la glía, pues da este edema. Y en la microcirculación va a haber una lesión endotelial, respuesta neuroinflamatoria y liberación de citoquinas y disrupción, importante disrupción de la barrera hematoencefálica. Se infiltran los polimorfos nucleares y finalmente da un edema vasogénico, es decir, el cerebro se puede herniar, en unos segundos se puede herniar. Cuando hay un edema, lo primero que piensan es que se hernie. Entonces, la liberación de sintasa y el edema citotóxico más el edema vasogénico, lo que da es un daño celular irreversible. Y el cerebro, obviamente, ve eso y dice, pucha, yo no quiero vivir así. Y pan, se automata, ¿ya? Se hace una apoptosis. Y acá básicamente es lo mismo. Otra vez la cascada isquémica. Reducción del aporte de oxígeno y ATP da la isquemia y básicamente da fallo en las gradientes iónicas, despolarizaciones isquémicas, da un edema por fallo en los iones como sodio, cloro y calcio. Entra el calcio, le da la estimulación de proteasas, de calpaína, que finalmente hace que se rompa el citoesqueleto y el ADN. En la parte de acá, estimulación de las enzimas, fosfolipasa, crecimiento de la falta de ácidos, ácido araquidónico como el COX y el LOX y finalmente da prostaglandinas y leucotrienos. ¿Qué esto qué hace? El edema vasogénico, porque vasodilata, ¿ya? La estimulación de proteasas, la calpaína, esto ya lo mencioné, y finalmente injuria en la membrana celular, ¿ya? Y esto básicamente es lo principal porque aparte de ello disminuye la producción de energía y hay una disfunción mitocondrial. La disfunción mitocondrial toma el metabolismo anaerobio que es acidosis, aparte de ello es citotóxica y es decir, genera radicales de oxígeno y finalmente esto también hace que haya una injuria en la membrana celular. Y acá tenemos en el axón terminal, ¿no? Que finalmente se da
el lanzamiento de glutamato y otras excitotoxinas que finalmente a través del receptor cainato, como les había dicho, AMPA y NMDA, da tanto sodio, calcio, sodio, calcio, sodio, calcio, y finalmente la sobrecarga de calcio por excitotoxicidad se da. Y la formación de mediadores inflamatorios acá, como le dije, prostaglandinas y leucotrienas da inflamación y también la vasodilatación. ¿Ya? Y finalmente, por acá tenemos la infiltración de leucocitos, más todo lo mencionado, da disfunción de la barrera hematoencefálica y entonces todos los leucocitos se van a infiltrar adentro del cerebro. Hay daño por reperfusión, cosas que van a ver en patología 2 y finalmente daño en la microvasculatura. Y todo esto, aún así, ya no teniendo suficiente para que mates a tu cerebro, también lanza mediadores inflamatorios. Entonces, finalmente, pues hasta daña el núcleo, ¿no? Daña el núcleo y finalmente tiene un daño en los genes de regulación. Este ya no puede lanzar genes de regulación y finalmente hay toda esta cascada isquémica descontrolada. ¿Ya? Más fácil, todo lo de acá, más resumido, por si lo quieren dar más resumido, todo esto. Entonces, esto es el daño irreversible, ¿ya? Y hay sitios anatómicos, que son más sensibles a la lesión isquémica. Por ejemplo, las neuronas más sensibles a la isquemia es la corteza cerebral, tanto las capas 3, 4 y 5. ¿Qué más puede ser? El hipocampo, el cuerpo estriado y las células de Purkinje en el cerebelo. Esas son más sensibles a la isquemia. Las neuroglías también como los oligodendrocitos, los astrocitos y la microglia. Y escuchen, esto es importante, las células del endotelio vascular son las últimas en dañarse, que básicamente esto, ¿no? Daño en la microvasculatura, ahí está, las últimas en dañarse. Es el último paso. Uy. Y ya bueno, aquí está, ¿no? Un poco más de lo que les he mencionado. El ácido isquémico, su etiología, todas de trombosis, O de origen embólico, A de arterias pequeñas, S de otras causas. Ahí están, trastorno de coagulación, disección aórtica, que les había dicho, displasia fibromuscular, migraña, y eso no sabía, infección neurosífilis, y la T indeterminado, ¿no? Hoy esta aplicación está en Facebook, ahora no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero ya, bueno, eso, básicamente. Y ya, la clínica, pucha, esto es lo más complicado que van a tener, ¿ah? Y es más, no solo esto, esto es una parte, porque más allá va a haber otro peor. Ya, esto sí es lo que se tienen que aprender. Yo me lo aprendí el último día, por ejemplo, el último día para no olvidarme, pero esto es lo que más difícil van a tener que aprenderse, porque esto ya es biología full. Hay dos formas en las que tú puedas saber qué arteria está siendo afectada. 100% seguro con imágenes y no tan 100%, es decir, en un porcentaje alto, pero no tanto, con esto, que es la clínica, tu semiología, que es lo importante. Ya, acá sinceramente no les voy a poner mucho énfasis a la semiología porque ya hasta a mí me afecta ver tantas cosas y aprenderme todo, ya, y eso que a mí me interesaba bastante ese tema, pero fue con lo que más sufrí. Por eso se lo digo, muchachos, a mí me afectó bastante. Pero bueno, comencemos ya. La arteria cerebral anterior tiene hemiparesia a predominio crural, que es en la pierna. Incontinencia urinaria, esté fijada, por favor. Que sí, acuérdense, la incontinencia urinaria, porque afecta el lobulillo cuadrangular. La bulia o mutismo, o es no ganas de hacer cosas, y desviación de la mirada porque hay un daño en el área 8 de Brodmann. La ACM tiene mi parecia diferente a predominio facio-braquial, ¿ya? Arriba, en tu cuerpito, ¿ya? En la parte de arriba, en tu tórax. Desviación de la mirada, también por daño 8 en el área de Brodmann. Hemianestesia, es decir, pérdidas de la sensibilidad en un cuerpo, pérdida total. Hemianopsia homónima, alteración de los campos visuales contralaterales de la nación. Afasia en el lado dominante y heminegligencia en el hemisferio no dominante, es decir, no prestar la atención y la posterior tiene hemianopsias o cuadranopsias con respecto macular, es decir, solo vas a ver de un lado, déficit sensitivo, alucinaciones, daño a hemisferio dominante por la fascia y daño a hemisferio no dominante por la prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? No reconocer rostro, lo vimos en la primera clase. Entonces, todas estas cosas yo las entiendo y porque yo no me las he aprendido todavía, creo que solo me sé la AK, la ACA, solo me sé esa y ya, porque es bastante, ya, es bastante, a mí hasta me estresa.
Entonces, por eso yo no les voy a pedir que se lo aprendan, pero si van a ser neurólogos, ni siquiera neurocirujanos, neurólogos, porque esa sería la parte más clínica, pues considero que sí sería correcto, porque ahí ya pueden sacar una parte del diagnóstico. Y aquí está la escala Cincinnati, lo que les había mencionado, nuestra escala Cincinnati. Esto yo recuerdo que me la aprendí de memoria y le decía a mi doctor, le decía, caída de la cara, caída del brazo y alteración del habla. Le dije, eso es Cincinnati, doctor, eso es un stroke. Y me decía, sí, porque es lo que más se pregunta. Y ahí es lo que más van a ver. En el Instituto de Ciencias Neurológicas yo veía esto bastante. Ya siempre iba a UCI, no, a UCI no, iba a donde se internan las personas y ahí veía esto. Y mi doctor me bromeaba, o sea, yo hacía una parte, o sea, como yo solo leía 3 líneas, yo solo leo rápido, ya entonces solo leía 3 líneas y decía, ya sé qué es el doctor. El doctor como que se molestaba porque me decía, ¿por qué no lees completo? Le dije, no, doctor, ya sé ya con las primeras 3 palabras. Entonces se empezaba a reír. Y bueno, pues obviamente voy a saber qué son con las primeras 3 palabras. Y las primeras 3 palabras es paciente refiere caída de la cara, caída del brazo y habla anormal. Pues yo veo esas 3 cosas y le digo que obviamente es una CV sin tener mucha más ciencia. Ya muchas veces puede ser así, pero otras veces no. Así que hay que prestarle atención. ¿Ya? Bueno, Cincinnati obviamente es caída facial, ¿no? Pacientes obviamente muestran son los dientes o pueden estar sonriendo. Esto es lo normal. Miren su carita normal de este paciente, pero acá es anormal ya cuando hay como una sonrisa media, como cuando no quieres sonreírle a alguien y lo haces por compromiso, ya algo así. Ya, aquí está la caída del brazo, y esto es súper, súper común. Ya no sé si ustedes vieron un video donde un barbero le empieza a hacer le empieza como que a doblar la cabeza a su cliente, como si fuera quiropráctico, ¿ya? Y justamente en una le dobla mal la cabeza y se ve como el paciente, clarito, se ve como el paciente se empieza a caer y se empieza a caer su brazo. Entonces, ahí ya no sabes qué es una ACV. ¿Y qué tipo de ACV sería? De acá ya lo tengo, ya sería un subtipo. ¿Y cuál sería? Disección arterial, ¿ya? Se le debe haber habido una disección aórtica o algo así. Ya es un video clarito, búscalo. Entonces, bueno, acá básicamente el paciente debe cerrar los ojos y finalmente decirle que mantenga ambos brazos por 10 segundos. Esto es lo normal, que se quede así. Anormal, uno de los brazos se cae, que es este. Y finalmente habla normal. Esto es lo más común. Por ejemplo, una experiencia personal, mi papá, por ejemplo, a veces habla normalmente, ¿ya? A veces le da como esto normal. Y a él le detectaron microaneurismas, ¿ya? Entonces, justamente por ese lado, yo pensé eso, ¿no? Y finalmente, pues sí, al final terminó siendo resultando verdad, no tiene microaneurismas, ¿no? Pero esto, la parte del habla normal, es lo más común, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que dice, el paciente dice, tú no puedes enseñar a un perro viejo nuevos trucos, no tiene nada que ver, ¿ya? Y normalmente el paciente usa las palabras, ¿no? Sin balbucear, algo así, ¿no? Y acá los pacientes obviamente balbucean, dicen malas palabras y es inestable para hablar. Ya, a mí me está pasando últimamente, ¿ya? Y obviamente los aneurismas sí son heredables, ¿ya? Y finalmente, miren, si tiene uno de estos 3 signos anormales, la probabilidad de stroke es 72%. Por eso yo les digo, yo vi caída facial y vi los 3 en solo las primeras 3 líneas de la historia clínica y yo no necesitaba más, no necesitaba evaluación de pares craneales, no necesitaba resonancia, yo ya sabía que era una CV. Ahora faltaba ver de qué arteria, solo leyendo la historia, sin ver imágenes. ¿Ya? Y luego tenemos, para reconocer un stroke, piensa rápidamente en FAS. ¿Qué cosa? F de face, lo que les dije, A de brazos, S del habla y T de tiempo, ¿no? La face, ambas caras se mueven normalmente, pero acá un lado es flácido o no se mueve bien. En brazos, ambos brazos normales, un brazo no se mueve, no se mueve, se cae, y acá el habla es
A veces no hablan, a veces es media difícil de entender y a veces habla y palabras inapropiadas. ¿Ya? Pasemos a la hemorragia intracraneal. Ya, la hemorragia intracraneal es un sangrado directo del parénquima, se dan cuenta, ¿no? Está bien claro, creo que hace efecto de masa toda esta vaina, ya hace efecto de masa. Sangrado directo del parénquima, 10% en países desarrollados, 30% en el resto del mundo. Y el más frecuente, ¿cuál es? La HCA, ¿ya? Que un paciente, ¿cómo puedes saber tú qué es HCA? El peor dolor de cabeza de su vida. Te lo va a referir y tú HCA, de frente, ya no tienes que ahondar mucho más. Enfocas todos los exámenes en base a eso. Ya posiblemente sea eso y si no, ya tienes que hacer más exámenes. Y la mortalidad a los 30 días es bastante alta, ese es el más mortal. Factores de riesgo: hipertensión arterial, alcoholismo, antecedente de stroke, la edad, tabaco, angiopatía amiloide y demencia. ¿Ya? Eso es sobre la hemorragia, ¿ya? La hemorragia. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya bueno, esta parte que es la clínica, ¿ya? Básicamente es lo mismo, si se dan cuenta. La acumulación progresiva de sangre, hay un inicio súbito de déficit neurológico. Normalmente se da durante la actividad y solo 1 a 3% durante la noche. El 2% es progresivo perdón, el de 2 tercios es progresivo y 1 tercio el déficit es máximo a la primera hora. Ya. La alteración del nivel de la conciencia suele ser eh, 60%. Y acá, ¿por qué me preguntarán, Alejandro, por qué la recuperación descarta la hemorragia? ¿Por qué creen ustedes que una recuperación podría descartar la hemorragia? Les pregunto. Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Este, ¿Por qué una recuperación descarta una hemorragia? Por ejemplo, si te estás desangrando en el cerebro, pues es más difícil que te recuperes. Imagínate que tienes un trombo acá. Este trombo, cuando está compuesto de eritrocitos, es mucho más fácil que se lise, ¿ya? Se lisa el trombo, ese trombo al final se va y la sangre suele pasar normal, ¿ya? Entonces, cuando haya recuperación, descartas hemorragia y ya puedes hablar sobre isquémico. Ahí está. La alteración del nivel de la conciencia es un 60% y 1 tercio en coma. Se ve extensión ventricular y gran volumen, es un pronóstico malo, ¿ya? Y las convulsiones son con baja frecuencia y depende del compromiso cortical. Es decir, ustedes piensen, ahora sí es deducir, ya imaginen, depende del compromiso cortical y si nos vamos más adelante, perdón, más atrás, vimos, por acá, vimos acá que el flujo sanguíneo inadecuado afecta primero a las partes más cercanas a la corteza, ¿se dan cuenta? Entonces ahí hay más probabilidad de que tú tengas convulsiones. La presión intracraneal elevada, uy, justo lo que les dije, tríada de Cushing, de frente ya, de frente, por favor, de frente, apréndanselo, eso yo siempre le digo, bueno, le decía a mi doctora del REBA, ¿no? Cuando me preguntaban más, la tríada de Cushing. Corríjame si no estoy en lo correcto, es decir, búsquenlo, compruébenlo, pero creo que es la siguiente: hipertensión arterial, bradicardia y alteración en la respiración. Creo que es así, ¿ya? Y hay náuseas y vómitos, varían dependiente de la localización. 23 a 36% manifiestan cefalea y 22 a 44 vómitos. ¿Y por qué la presión intracraneal no está elevada, está elevada menos en los estrubis isquémicos? A ver, respóndanme eso, porque es fácil de saber, ¿ah? ¿Por qué en los estrubis isquémicos están menos presentes que en los hemorrágicos? A ver si saben.
Bueno, la respuesta es bien fácil, ya, y se lo estaba diciendo, ¿no? En los estrubis químicos no te sale nada, ya simplemente es un émbolo, mientras que en las hemorragias lo que está saliendo es sangre, sale sangre. Y como sale sangre, ¿qué pasa? La sangre se comporta como una masa. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes un cubo. En este cubo le metes un montón de cosas importantes, tus juguetes, no sé, cosas importantes, ¿ya? Y finalmente, antes de cerrar el cubo, tú ves que entra con las justas, ¿ya? Con las justas entra y lo tapas. Y ahora imagínate que de la nada, por arte de magia empiezan a aparecer más cosas. Ya empiezan a aparecer más cosas, más cosas, más cosas. Obviamente, al final, esta tapa de acá va a terminar abriéndose porque hay más cosas que las que había en un principio. Y es lo mismo que en el cerebro. En el cerebro normalmente está el encéfalo, el drenaje venoso, arterias y el LSR. Si lo aumentas una masa, el LSR puede compensar hasta un punto, pero cuando ya deja de compensar, se hernia el cerebro y la presión intracraneal aumenta. Ahora hablamos de diagnósticos por imágenes. ¿Ya? El ataque cerebro sin contraste permite confirmar el diagnóstico, precisar la localización del daño, el pronóstico y establecer un plan de tratamiento inicial. Este debe realizarse dentro de una hora desde la sospecha diagnóstica y es realizado tardíamente a más de 7 días. Estos pacientes pueden producir errores en el 65% de los casos y el examen clínico no es diagnóstico diferencial, básicamente lo que les dije, ¿no? Y acá se puede ver, ¿no? Se ve la zona hipodensa, ¿no? Se puede ver la zona hipodensa. Acá también se puede ver la zona hipodensa. Y acá, este es un signo, ¿ya? Se dan cuenta que esto es como un fideíto, ¿no? Importante, se llama signo de la cuerda. Signo de la cuerda. Este es el signo de la cuerda. Y básicamente este es porque hay una oclusión de la arteria causando la acumulación de qué cosa, de eritrocitos y la parte de la corteza no se logra diferenciar de la subcorteza. ¿Y qué es lo que baja? La diferenciación córtico-subcortical, porque finalmente todo eso está causando esto. Entonces, ¿qué es lo que se debe ver para tú estar seguro? Y eso ya lo van a saber, o sea, ya lo supieron más por diagnóstico por imágenes, pero les vuelvo a decir, se debe ver la densidad de los núcleos basales, el borramiento y la diferenciación, perdón, córtico-subcortical, el signo de la cuerda y el nivel insular. Y la resonancia nuclear magnética, ¿no? Es el gol estándar acá para ver si hay infarto o no hay infarto, difusión o la restricción, protocolos de difusión. Hay dos, difusión y flema, esto es importante. Y acá hay un estudio que mencionó el doctor, ¿ya? En la RM con difusión, al minuto que hay disminución de flujo sanguíneo y aparece hipertensidad y se ve el edema citotóxico. Mientras que a las 4 puntos, ¿y por qué se llama edema citotóxico? Porque hay varios tipos de edemas. Hay edema citotóxico, edema vasogénico. Edema citotóxico es porque baja el ATP, ya para que lo sepan, porque sí les van a enseñar en patología, creo. A las 4,5 horas aparece hipertensidad en el flare, es decir, más tiempo, ya que con la difusión. Entonces, cuando se ve en la difusión que hay hipertensidad, no hay controversia. Este es un infarto, sí, 100%. Entonces es un mismatch negativo. ¿Ya? Pero si en la difusión, en el que se ve más rápido, es hiperintenso, mientras que en el flare, que se ve recién a las 4,5 horas, no hay ningún cambio, todavía no se ha infartado esa área del cerebro, pero sí hay disminución del flujo. Entonces todavía no han pasado 5 horas, hay un mismatch positivo y tienes que hacer el alteplase, que es un tratamiento, ¿ya? Se tromboliza el área y finalmente ya resuelve. ¿Ya? La resonancia uno reemplaza al TAC por la rapidez, disponibilidad, etcétera. Tiene mayor sensibilidad que el ATAC para el diagnóstico de infartos pequeños y de troncos. La RNM se utiliza en caso de TAC normal y duda diagnóstica. Y la angioresonancia es una técnica especial, es así no lo he oído hasta ahora. Más se usa TAC y RNM. Y el ataque isquémico transitorio, ¿ya? Esta parte es importante. En nuestro ataque isquémico transitorio se caracteriza por. Aquí está el mouse. Ya, o sea, se caracteriza por déficit neurológico súbito por isquemia cerebral sin evidencia de daño. Y los síntomas son antes de las 24 horas. Es importante evaluar el riesgo de recurrencia, no lo puedes dejar, ¿ya? Por ejemplo, si le das más de 60 años, le das un punto. Si tiene la presión de sangre mayor a 140, le das un punto. Síntomas clínicos, debilidad unilateral, alteración del habla,
un punto. Y si la duración es más de 60 minutos y tiene diabetes mellitus, se le da un punto y un punto por el otro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hospitalizar a todos aquellos que tienen más de 4 puntos. Este ataque básicamente es que se resuelve en un momento, ¿ya? Entonces debes anticoagular a todos aquellos con origen cardioembólico y agregar antiplaquetario en el resto. Y aquí está una parte importante, la trombólisis. Le damos al teplace, activador tisular de plasminógenos, y la ventana terapéutica es de 4.5 horas. Hay un estudio que confirma que también puede ser de 9 horas. Eso échenle ojo, no lo sé bien. La dosis es de 0.9 miligramos. Y cuando ya no tienes nada más, se hace una trombectomía. Esto es algo más invasivo, ¿ya? Cirujanos entran y sacan el trombo. Y acá está el esquema de cómo actuar en un AIT reciente. Ningún signo de alarma, se hacen las pruebas y normal derivación al domicilio. Sospecha de estenosis arterial, se hacen las pruebas y si el hábito está creciendo, se hace hospitalización con la sospecha de cardiopatía, con alto riesgo cardioembólico, electrocardiograma, todo, Doppler inclusive, y si está normal, finalmente se sigue haciendo el estudio y ya se deriva. Mientras que si es anormal, la hospitalización. Y en una FA se hace todo lo mencionado también antes acá. Y finalmente, si es normal, derivación al domicilio. Si es que no lo es, hospitalización. Y ya bueno, acá tenemos tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Mi paciente tiene perdón, aquí, acá, acá, ya miren, hasta cardioembolismo, ya hasta acá vamos hasta diversas causas, ya porque es lo que normalmente enseño, ya para hacerlo más rápido. Tratamiento, ¿qué es lo que se hace si hay un ácido isquémico y cuándo y cómo trombolizar? Si se produce una hemorragia intracraneal, bueno, esto es diferente ya. Acá primero, centrémonos acá, a la trombolisis endovenosa. Un ictus isquémico con menos de 4.5 horas. Para esto tienes que tener algunos criterios. La edad tiene que ser mayor de 18 años. Y si es mayor de 80 y menor de 18, tienes que individualizar el tratamiento. Tiene que haber una independencia previa al ictus, no candidato a la trombectomía mecánica, que básicamente es lo que les había mencionado que era invasivo. Tiene que haber estudios de imágenes con tejido viable persistente, en la ausencia de lesión visible en FLAIR o lesión de 1.15 menos de intensidad frente al hemisferio contralateral. El volumen de core tiene que ser a menos 70 y la relación de penumbra-core es de 1 mayor a 1.2 y el tamaño del mismatch tiene que ser más de 10 ml. Eso no se lo aprendan, pero para que lo tengan ya. Entonces, cuando todo esto cumple y son menos de 4.5 horas, esto sí se lo aprenden 4.5 horas, trombolizas. Y si es una hemorragia intracraneal es distinto, no vas a trombolizar, pues no harías nada. Acá lo que tienes que hacer es administrar un gramo de ácido tranexámico diluido en 100 de cloruro de sodio de 0.9% en 10 minutos. Tienes que valorar el uso de manitol al 20%, un gramo por kilogramo, 6 signos de hipertensión endocraniana y el dosaje sérico de factores de coagulación para finalmente coagular ese daño en la pared vascular que existe y que obviamente debemos de quitar. Bueno, acá está la enfermedad de grandes vasos, ¿no? Que básicamente es la aterosclerosis, la primera causa de infarto cerebral, todo lo mencionado, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, cardiopatía isquémica, obesidad y antecedente isquémico, aterosclerosis. Se forman las placas, tromboembolia y las placas ateroscleróticas obviamente están de lípidos, músculos, capa fibrosa, colágeno. Se depositan en la pared vascular y finalmente crecen. Están los macrófagos, se forma la célula espumosa y finalmente ya pues se vuelve la placa y migra, ¿no? Y ya llega acá al stroke. Esto se divide en extracraneal, que básicamente es el bulbo carotidio, mayor factor de riesgo caucásicos, varones, hiperlipidemia, enfermedad coronaria, y intracraneal, asiáticos, negros, hispanos, mujeres, hipertensión avanzada, síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Los mecanismos de la enfermedad son los siguientes, ¿ya? Embolismo arteria-arteria, que básicamente se desprenden fragmentos de placas de fibrina y se obstruye la arteria distal. Y finalmente la insuficiencia hemodinámica, como una estenosis de arteria extracraneal, desciende la presión arterial media, exceso de antihipertensión arterial, ortostatismo, por ejemplo, sangrado, disautonomía y infartos limítrofes de Watershed, que vamos a ver más adelante. Las localizaciones más frecuentes para la formación de placas, importantes, son bifurcaciones y el bulbo carotidio. Nada más. Miren, ¿se dan cuenta? Acá hay una bifurcación y aquí está nuestra plaquita.
justo acá, en la bifurcación. Y aquí están nuestros infartos limítrofes de Watershed. Ya afectan específicamente las áreas entre las arterias cerebrales mayores, como puede ser entre, perdón, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, entre la arteria cerebral media y entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Aquí está. Ya son infartos que básicamente están entre dos arterias. Y la enfermedad de pequeños vasos, esta parte sí es importante y apréndensela. Las más afectadas son las lentículas estriadas por la ACM, las tálamos perforantes por la ACP, las penetrantes y paramedianas de la basilar. Solo las arterias terminales profundas, ojo, mucho ojo acá, ¿ah? Acá sí esto es importante. Las arterias terminales profundas, como están tan profundas, no tienen colaterales. Entonces acá no hay penumbra. Acá se te llega a poner un trombo. Como no tiene circulación lateral, no hay otro vaso por el que nutrir, obstrucción termina en infarto. ¿Ok? Menos de 15 milímetros, en territorios de arena perforante y hay síndromes lagunares clásicos, que son los de acá que vamos a ver. Acá no afecta las funciones corticales, también es súper importante esto, es decir, no vas a tener epilepsias, por ejemplo. La mortalidad es baja en fase aguda y el factor de riesgo más importante, HTA. Y aquí están los síndromes lagunares. Motor puro, el sensitivo puro, que básicamente es el tálamo, la hemiparesia táctica, que es en el pedúnculo, el mixto, y la disartria mano-torpestre, le van a preguntar más. Y todo esto tú lo compruebas con la ausencia de signos corticales. ¿Ya? Esta parte no la toman mucho, por eso lo estoy pasando más rapidito. ¿Ya? Y algunos, miren, algunos infartos pueden desaparecer radiológicamente. Esto refleja el daño crónico, por ejemplo, de la sustancia blanca, ¿no? Debido a la isquemia persistente, empieza la hiperintensidad y los infartos lagunares pueden dejar una secuela pequeña, aquí está, que finalmente se llena de líquido y se llama laguna. Ya lo último, que es el cardioembolismo, donde se ven los tipos de émbolos, ¿ya? El eritrocitario que les había dicho que se puede lisar y 15 a 30% de infartos cerebrales. Y aquí está, etiología, menor de 45 años, foramen oval permeable, mayor de 60 años, fibrilación auricular. ¿Ya? ¿Qué más? Se alojan en las bifurcaciones tanto la ACM como la basilar como la ACP y ellas con estenosis por aterosclerosis y ramas distales. El déficit máximo es al inicio, el cual es súbito y mejoría clínica espontánea. Y les dije, ¿por qué? Porque se lisa, no hay una fragmentación del coágulo. Y los síndromes clínicos fraccionados, es decir, no completos, afasia sin hemiparesia, múltiples territorios arteriales y a veces pueden presentar conversión hemorrágica. Diversas causas, aquí está. Estas son las diversas causas. Jóvenes menores de 40 años, disección arterial espontánea, que es la más frecuente, lo que les había dicho del video, arteritis de Takayasu, disección carotidia, CADASIL, que es la arteriopatía cerebral autosómica con infartos subcorticales, enfermedad de pequeños vasos, mutación en genes, migraña con aura, fibrodisplasia muscular, displasia fibromuscular, moya-moya, vasoconstricción y vasculitis. Entonces, todo esto es ACV. Ya, yo voy a pasar la PPT porque ya lo demás es bastante más tedioso y no lo tomo. Ya no lo, yo me lo aprendí por la pura, por ejemplo, no lo tomaron. Entonces, por eso le voy a pasar la PPT para que ahí entienda. Entonces, vamos a hacer un descanso de